¿Sientes que tu mundo se desplomó cuando descubriste que la persona en quien más confiabas te había traicionado? Como si todo lo que creías saber sobre el amor, sobre la fidelidad, sobre tu propio valor, hubiera sido una mentira. Esa sensación de vacío en el estómago, esa incapacidad de dormir, esa pregunta constante de ¿por qué yo?, que no te deja en paz. Lo que nadie te dice es que esa traición que hoy te duele tanto puede ser exactamente lo que Dios va a usar para elevarte a un nivel de bendición y propósito que nunca hubieras alcanzado sin haber pasado por este valle de sombra de muerte. Esto no es casualidad, es un mensaje del cielo. Si estás viendo esto, es porque el Espíritu Santo quiere revelarte verdades bíblicas que van a transformar tu dolor en poder, tu traición en testimonio, tu quebranto en fortaleza sobrenatural. Hoy vas a descubrir por qué Dios permite que sus hijos fieles sean traicionados, como Él ejecuta justicia perfecta contra aquellos que lastiman a sus elegidos. ¿Y por qué tu historia de traición se está convirtiendo en una historia de triunfo que impactará a miles de personas? Este video contiene revelaciones que pueden cambiar tu perspectiva para siempre. No es solo una enseñanza, es una palabra profética directa del corazón de Dios para tu situación específica. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar en los últimos minutos puede ser la respuesta que has estado pidiendo en oración durante meses. Hay momentos en la vida donde el dolor llega de manera tan inesperada que parece que el cielo mismo se ha cerrado sobre nosotros. Cuando alguien en quien confiaste, a quien amaste con todo tu corazón, decide traicionarte, el alma se quiebra de una manera que las palabras no pueden describir. Pero lo que muchos no entienden es que esa traición, por más dolorosa que sea, no es un accidente en el plan de Dios. La Biblia nos enseña en Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y esto incluye incluso las traiciones más crueles. Cuando tu corazón es un altar consagrado a Jesucristo, cuando tu fe permanece firme a pesar del dolor, Dios permite que ciertas cosas sucedan no para destruirte, sino para activar su justicia divina a tu favor. El Señor ve cada lágrima que derramas en secreto, conoce cada noche de insomnio, cada pregunta que le haces al cielo pidiendo respuestas. Y en su soberanía perfecta, Él usa incluso la maldad de otros para cumplir sus propósitos eternos en tu vida. La traición no es el final de tu historia, es el preludio de la intervención sobrenatural de Dios. Cuando el enemigo de tu alma cree que ha logrado destruirte a través de la infidelidad de alguien más, no sabe que en realidad está activando la ira santa de Dios, porque tocar a un elegido del Altísimo, lastimar a alguien que camina en santidad y fe, es declarar guerra contra el mismo cielo. En 1 Samuel 26:9, David le dice a Abisai: «No le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente?». Esta verdad espiritual sigue vigente hoy. Cuando alguien traiciona a una persona que vive en obediencia a Dios, que busca su rostro con sinceridad, que mantiene su corazón puro a pesar de las circunstancias, esa persona está tocando lo que Dios considera sagrado, y el Señor no permitirá que tal acción quede sin respuesta. Tu dolor, vivido con fe y no con amargura, se convierte en una oración silenciosa que asciende al trono de la gracia. Cada lágrima derramada en santidad es como incienso que llega a los oídos del Todopoderoso. Dios no está sordo a tu clamor, no está ciego a tu sufrimiento. Él está preparando su respuesta, organizando las circunstancias, moviendo corazones y situaciones para que su justicia se manifieste de manera perfecta y en el tiempo exacto. La intervención superior de Dios no siempre llega de la manera que esperamos,
pero siempre llega de la manera que necesitamos. Cuando Él permite que la traición toque tu vida, es porque confía en tu madurez espiritual para manejar tanto el dolor como la victoria que vendrá después. En Job 23:10 leemos: Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Dios permite que el fuego de la traición refine tu carácter, purifique tu fe y te prepare para las bendiciones que Él tiene reservadas para ti. Pero mientras tú eres refinado como oro, quien te traicionó está sembrando vientos para cosechar tempestades. La Biblia es clara en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cada acto de traición, cada mentira, cada momento de infidelidad queda registrado en los libros celestiales. Y así como Dios lleva cuenta de tus lágrimas, también lleva cuenta de las acciones de quien te lastimó. La justicia divina no opera según nuestros tiempos humanos, pero opera con precisión perfecta. Lo que parece tardanza es en realidad preparación divina para una intervención que será tan completa que no quedará duda de que fue la mano de Dios. Tu fe durante este proceso es lo que activa la justicia celestial. Cuando en lugar de buscar venganza, buscas el rostro de Dios. Cuando en lugar de maldecir, bendices. Cuando en lugar de amargarte, te refugias en la palabra, estás demostrando una madurez espiritual que mueve el corazón del Padre. En Mateo 5:44, Jesucristo nos enseña: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esta no es una sugerencia, es un mandamiento que activa el poder sobrenatural de Dios en tu situación. Cuando oras por quien te traicionó, no estás siendo débil, estás siendo estratégico espiritualmente. Estás poniendo la situación completamente en las manos de Dios y permitiendo que Él sea quien ejecute la justicia perfecta. Tu perdón no significa que no habrá consecuencias para el traidor. Significa que tú no serás el instrumento de esas consecuencias. Dios mismo se encargará de eso, y su manera de hacerlo será mucho más efectiva y completa que cualquier venganza humana. La traición que hoy te duele será mañana el testimonio de cómo Dios pelea por sus hijos. El dolor que sientes hoy no es en vano, es la semilla de una gloria que aún no puedes imaginar. Cuando Dios permite que la traición toque tu vida, Él ya tiene preparado el final de la historia. Ya sabe cómo va a vindicarte, cómo va a restaurar tu honra, cómo va a usar tu testimonio para bendecir a otros que pasarán por situaciones similares. En Isaías 61:3, Dios promete dar gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Esta promesa no es solo poética, es profética. Dios está declarando que tu historia de traición se convertirá en una historia de triunfo. Tu temporada de lágrimas se convertirá en una temporada de testimonio. Tu experiencia de dolor se convertirá en una plataforma de poder para ministrar a otros. Pero para que esto suceda, debes mantener tu corazón como un altar consagrado, tu fe como una llama encendida y tu esperanza como un ancla firme. La justicia de Dios no solo castigará a quien te traicionó, sino que te elevará a un nivel de bendición y propósito que nunca hubieras alcanzado sin haber pasado por esta prueba. Pero eso no es todo. En los tribunales celestiales no existe la impunidad. Mientras en la tierra muchas veces vemos cómo los malvados prosperan y los justos sufren, en el reino espiritual, cada acción tiene su consecuencia exacta y cada traición tiene su precio establecido. Cuando alguien decide ser infiel, no solo está rompiendo un pacto humano, está desafiando las leyes eternas que Dios estableció desde la fundación del mundo. En Hebreos 13:4 leemos:
Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Esta no es una amenaza vacía, es una declaración profética de lo que inevitablemente sucederá. El infiel puede pensar que su traición quedará oculta, que nadie se enterará, que podrá continuar su vida como si nada hubiera pasado. Pero los ojos de Dios ven en la oscuridad, sus oídos escuchan los susurros más silenciosos, su conocimiento abarca cada pensamiento y cada intención del corazón humano. No hay traición tan secreta que escape de su conocimiento. No hay infidelidad tan bien escondida que no esté registrada en sus libros. El Dios que ve en secreto también recompensa en secreto y también castiga en secreto cuando es necesario. La justicia divina opera de maneras que la mente humana no puede comprender completamente. Mientras nosotros esperamos ver castigos inmediatos y visibles, Dios trabaja en dimensiones que van más allá de lo físico y lo temporal. En Deuteronomio 32:35, el Señor declara: «Mía es la venganza y la retribución». Esto significa que Él se ha reservado el derecho exclusivo de ejecutar justicia perfecta en su tiempo perfecto. Cuando alguien traiciona a una persona fiel, no solo está pecando contra esa persona, está pecando contra Dios mismo, quien estableció los principios de fidelidad, compromiso y amor verdadero. El infiel puede experimentar momentos de placer temporal, puede sentir la emoción de lo prohibido, puede incluso prosperar materialmente por un tiempo. Pero en el reino espiritual, cada momento de infidelidad está acumulando una deuda que eventualmente tendrá que ser pagada. Esta deuda no se paga solo con dinero o con disculpas, se paga con la pérdida de la paz interior, con la destrucción de la capacidad de confiar y ser confiado, con el deterioro de la propia alma. El castigo de Dios no siempre es externo y dramático. Muchas veces es interno y devastador. Dios, como juez supremo, conoce exactamente qué tipo de consecuencia será más efectiva para cada persona. Para algunos, el castigo vendrá en forma de pérdidas materiales, que los despertarán a la realidad de sus acciones. Para otros, será la pérdida de relaciones importantes que les mostrará el valor de lo que destruyeron. Para muchos será el tormento interno de la culpa y el remordimiento que los perseguirá día y noche. En Proverbios 28:1 leemos: «Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león». El infiel, aunque aparentemente libre, vive en una prisión invisible creada por su propia conciencia. No puede dormir tranquilo porque sus propios pensamientos lo acusan. No puede disfrutar plenamente de nada porque sabe que está construido sobre mentiras y traición. No puede tener relaciones auténticas porque ha perdido la capacidad de ser auténtico consigo mismo. Este es el castigo más cruel que existe: vivir desconectado de la propia alma, de la propia integridad, de la propia capacidad de amar verdaderamente. Dios no necesita enviar plagas o desastres para castigar al infiel. Simplemente permite que viva con las consecuencias naturales de sus decisiones. La infidelidad cometida contra una persona fiel a Dios no queda sin respuesta porque toca algo que es sagrado para el corazón del Padre. Cuando alguien que camina en santidad, que busca agradar a Dios en todo, que mantiene su corazón puro y sus intenciones rectas, es traicionado por alguien en quien confió, esa traición no es solo un asunto humano, se convierte en un asunto celestial. En Zacarías 2:8 Dios dice: «Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo». Los fieles son la niña de los ojos de Dios, y tocarlos con intención de dañar
es provocar la ira del Todopoderoso. El infiel puede no entender esto inmediatamente, puede incluso burlarse de la fe de quien traicionó, pero eventualmente descubrirá que ha desatado fuerzas espirituales que están completamente fuera de su control. La protección que Dios tiene sobre sus hijos no es pasiva, es activa. No solo los consuela en su dolor, sino que también se encarga de que quienes los lastiman enfrenten las consecuencias apropiadas. El tiempo de Dios para ejecutar justicia puede parecer lento desde nuestra perspectiva humana, pero es perfecto desde su perspectiva eterna. En 2 Pedro 3:9 leemos: «El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». Incluso en su justicia, Dios es misericordioso. Le da tiempo al infiel para que se arrepienta, para que reconozca su error, para que busque perdón y restauración. Pero si esa oportunidad es desperdiciada, si el corazón se endurece y la conciencia se cauteriza, entonces la justicia divina procede sin más demora. El castigo que viene después de haber rechazado múltiples oportunidades de arrepentimiento es mucho más severo que el que hubiera venido si hubiera habido reconocimiento temprano del error. Dios no se complace en castigar, pero su santidad demanda que la justicia sea ejecutada. El infiel que piensa que ha escapado simplemente porque el tiempo ha pasado, no entiende que cada día que pasa sin arrepentimiento es un día más de acumulación de consecuencias que eventualmente tendrán que ser enfrentadas. En las colinas de Judá, donde el viento susurra historias antiguas entre los olivos, vivía una mujer llamada Tirsá, cuyo nombre significaba deleite. Era una esposa que había convertido su hogar en un santuario, su corazón en un altar de adoración y su matrimonio en un reflejo del amor de Dios hacia su pueblo. Cada amanecer la encontraba orando por su esposo Saret, cuyo nombre significaba servidor, pidiendo al Altísimo que bendijera su trabajo, que protegiera sus pasos, que llenara su corazón de sabiduría. Tirsá no era solo una esposa, era una intercesora, una guerrera espiritual que había aprendido que el verdadero poder de una mujer no está en su belleza externa, sino en su conexión con el cielo. Su casa era conocida en toda la región por la paz que se respiraba en ella, por la hospitalidad que ofrecía a los viajeros, por las oraciones que ascendían como incienso desde sus habitaciones. Pero lo que Tirsá no sabía era que su fidelidad, su pureza, su dedicación estaban siendo observadas no solo por Dios, sino también por el enemigo, quien había puesto sus ojos en destruir lo que consideraba una amenaza para sus planes de división y destrucción en las familias de Israel. Saret había comenzado siendo un hombre temeroso de Dios, trabajador y dedicado a su familia. Pero poco a poco, las semillas del descontento comenzaron a crecer en su corazón. Cada ambiente siembra una semilla, y Saret había comenzado a frecuentar lugares donde la conversación giraba en torno a quejas sobre las esposas, donde se normalizaba la infidelidad, donde se burlaban de los hombres que permanecían fieles a una sola mujer. Sin darse cuenta, su corazón se estaba endureciendo, su percepción de su esposa se estaba distorsionando, su gratitud se estaba convirtiendo en resentimiento. La Biblia nos advierte en 1 Corintios 15:33, «No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres». Saret comenzó a ver defectos en Tirsá donde antes veía virtudes. Comenzó a sentirse atrapado donde antes se sentía bendecido. Comenzó a buscar excusas para justificar los pensamientos de infidelidad, que comenzaron a bombardear su mente. El enemigo no necesita ser adorado,
solo que dejes de adorar a Dios. Y Saret había dejado de buscar el rostro del Señor, había dejado de orar con su esposa, había dejado de ver su matrimonio como un pacto sagrado. Su corazón se había convertido en terreno fértil para la traición. La transformación de Saret no fue repentina, fue gradual y sutil, como la mayoría de las caídas espirituales. Comenzó llegando tarde a casa sin explicaciones convincentes. Luego vinieron las llamadas telefónicas que tenía que tomar en privado. Después, las excusas para salir los fines de semana. Y finalmente, la frialdad emocional que creó un muro invisible entre él y Tirsá. Ella, con la intuición que Dios da a las mujeres fieles, comenzó a sentir que algo estaba mal, pero cada vez que intentaba hablar con su esposo, él la acusaba de ser celosa, controladora, desconfiada. La gaslighting espiritual había comenzado. Esa táctica del enemigo donde la víctima es hecha sentir culpable por percibir la verdad. Tirsá comenzó a cuestionar sus propias percepciones, a preguntarse si realmente estaba siendo paranoica, a sentirse culpable por las sospechas que no podía silenciar en su corazón. Pero en sus momentos de oración, cuando se postraba delante del Altísimo, el Espíritu Santo le confirmaba que sus percepciones eran correctas, que debía prepararse espiritualmente para lo que estaba por venir. Dios estaba preparando a Tirsá no solo para descubrir la traición, sino para responder a ella de una manera que glorificaría su nombre y activaría su justicia. La revelación llegó de la manera más dolorosa posible. Una tarde, mientras Tirsá organizaba las pertenencias de su esposo para lavarlas, encontró evidencias irrefutables de su infidelidad. No fueron solo objetos físicos, fueron mensajes, fotografías, pruebas de una doble vida que había estado viviendo durante meses. El dolor que sintió en ese momento fue indescriptible, como si su alma se hubiera partido en dos, como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido, como si el aire mismo se hubiera vuelto irrespirable. Pero en medio de ese dolor devastador, algo sobrenatural sucedió. En lugar de gritar, de romper cosas, de confrontar inmediatamente a su esposo, Tirsá sintió una paz que sobrepasa todo entendimiento descender sobre ella. Era como si el Espíritu Santo la hubiera envuelto en sus brazos y le hubiera susurrado: «Hija mía, esto no te destruirá, esto te elevará. Confía en mí». Tirsá tomó todas las evidencias, las guardó cuidadosamente y se dirigió a su lugar secreto de oración. Allí, delante del Dios que ve en secreto, derramó su corazón, no pidiendo venganza, sino pidiendo sabiduría, no pidiendo castigo para su esposo, sino pidiendo fortaleza para ella misma. Su respuesta a la traición no fue humana, fue divina. Cuando Saret llegó a casa esa noche, esperando encontrar a la misma Tirsá de siempre, se encontró con una mujer diferente. No era una mujer quebrada, era una mujer quebrantada delante de Dios, pero fortalecida por su poder. No era una mujer amargada, era una mujer que había decidido confiar en la justicia divina. Tirsá le mostró las evidencias sin gritos, sin histeria, sin drama. Simplemente le dijo: «Sé lo que has estado haciendo, no voy a pelear contigo, no voy a suplicarte que cambies, no voy a competir por tu atención, voy a orar por ti y voy a confiar en que Dios se encargue de esta situación». La reacción de Saret fue típica de alguien que ha sido descubierto en su pecado. Primero negación, luego justificación, después culpar a Tirsá por no ser suficiente para él, y finalmente la decisión de irse de la casa para vivir abiertamente su infidelidad. Lo que Saret no sabía era que al salir de esa casa estaba saliendo de la cobertura espiritual que la fidelidad y las oraciones de Tirsá habían creado sobre su vida.
Estaba entrando en un territorio espiritual donde tendría que enfrentar las consecuencias de sus decisiones sin la protección que había estado disfrutando sin saberlo. La libertad que Saret pensó que había ganado al abandonar su hogar se convirtió rápidamente en una prisión invisible que lo atormentaría día y noche. Al principio, la emoción de vivir sin restricciones, de poder hacer lo que quería sin tener que dar explicaciones, de estar con la mujer que había despertado su pasión prohibida, le hizo sentir como si hubiera encontrado la felicidad que le había estado faltando. Pero la Biblia nos enseña en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Lo que parecía ser el camino hacia la realización personal se estaba convirtiendo en el camino hacia la destrucción total. Las primeras señales llegaron en forma de pérdidas financieras inexplicables. Negocios que habían sido prósperos durante años comenzaron a fallar sin razón aparente. Clientes que habían sido fieles durante décadas comenzaron a cancelar contratos. Inversiones que parecían seguras se desplomaron de la noche a la mañana. Saret no podía entender qué estaba pasando. No podía conectar estos eventos con su infidelidad. No podía ver que había perdido la bendición que venía de estar en pacto con una mujer fiel a Dios. La cobertura espiritual que las oraciones de Tirsá habían creado sobre su vida y su trabajo había sido removida, y ahora estaba expuesto a las consecuencias naturales de sus decisiones. La mujer por la cual había destruido su matrimonio comenzó a mostrar su verdadera naturaleza una vez que obtuvo lo que quería. Lo que había sido pasión se convirtió en exigencia. Lo que había sido admiración se convirtió en manipulación. Lo que había sido apoyo se convirtió en chantaje emocional. Ella había estado interesada en Saret no por amor genuino, sino por lo que él podía proveerle. Estabilidad económica, estatus social, la emoción de conquistar a un hombre casado. Pero cuando las finanzas de Saret comenzaron a deteriorarse, cuando su reputación comenzó a sufrir, cuando la novedad de la relación se desvaneció, ella comenzó a buscar otras opciones. En Proverbios 6:26 leemos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Saret había caído en la trampa más antigua del mundo. Había intercambiado algo genuino y valioso por algo superficial y temporal. La mujer que había prometido amarlo para siempre comenzó a criticarlo constantemente, a compararlo con otros hombres, a hacerle sentir que no era suficiente para ella. La ironía era cruel. Había dejado a una mujer que lo amaba incondicionalmente por una mujer que lo amaba condicionalmente, y ahora esas condiciones ya no se estaban cumpliendo. El abandono llegó de la manera más humillante posible. Una mañana, Saret despertó para encontrar una nota donde la mujer le decía que había encontrado a alguien mejor, alguien que podía darle lo que ella realmente merecía. Se había llevado varios objetos de valor y había desaparecido sin dejar rastro. Saret se encontró solo, sin esposa, sin amante, sin dinero, sin reputación, sin paz interior. Había perdido todo lo que realmente importaba persiguiendo algo que nunca fue real. El vacío que sintió en ese momento no era solo emocional, era espiritual. Era el vacío que queda cuando el alma se desconecta de su propósito, cuando el corazón se aleja de la verdad, cuando la vida se construye sobre mentiras y traición. En Lucas 9:25, Jesucristo pregunta, «¿Porque qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y se destruyere o se perdiere a sí mismo?» Saret había intentado ganar placer temporal y había perdido su alma en el proceso. Ahora tenía que enfrentar no solo las consecuencias externas de sus decisiones, sino también las consecuencias internas, la pérdida de su propia identidad, de su propia integridad, de su propia capacidad de respetarse a sí mismo. El oprobio social fue quizás
una de las consecuencias más difíciles de soportar. En una comunidad donde la reputación lo era todo, donde las familias se conocían durante generaciones, donde los valores tradicionales todavía tenían peso, la infidelidad de Zaret se había convertido en el tema de conversación en cada reunión, en cada mercado, en cada sinagoga. Las personas que antes lo respetaban, ahora lo miraban con desprecio. Los hombres que antes buscaban su consejo, ahora lo evitaban como si fuera contagioso. Las mujeres que antes lo saludaban cordialmente, ahora protegían a sus esposos de su influencia. Los niños que antes corrían a abrazarlo, ahora se escondían detrás de sus madres cuando lo veían. Zaret había perdido más que una esposa y una amante. Había perdido su lugar en la comunidad, su identidad social, su legado familiar. Se había convertido en un ejemplo de lo que no se debe hacer, en una advertencia viviente de las consecuencias de la infidelidad. Cada mirada de desaprobación era como una daga en su corazón. Cada susurro a sus espaldas era como sal en sus heridas. Cada rechazo social era como una confirmación de que había arruinado su vida de manera irreversible. La desesperación lo llevó a intentar regresar a casa, pero no como un esposo arrepentido buscando restauración, sino como un hombre quebrado buscando refugio. Cuando llegó a la puerta de la casa que había abandonado meses atrás, se encontró con una Tirzá completamente transformada. No era la mujer dolida y suplicante que había esperado encontrar. Era una mujer que había encontrado su identidad en Dios, que había descubierto su valor más allá de cualquier relación humana, que había sido fortalecida por la prueba en lugar de ser destruida por ella. Tirzá lo recibió con dignidad, pero no con desesperación. Le ofreció hospitalidad, pero no intimidad. Le mostró compasión, pero no compromiso. Era evidente que había crecido espiritualmente durante su ausencia, que había encontrado una fuente de fortaleza que no dependía de él, que había construido una vida plena y significativa sin su presencia. Esta nueva Tirzá era más hermosa, más segura, más poderosa que la mujer que él había dejado, y esa realización fue quizás el golpe más duro de todos. Había perdido no solo a su esposa, sino a la mejor versión de su esposa, una versión que había emergido precisamente porque él la había traicionado. El verdadero castigo de Dios para Zaret no vino en forma de plagas o desastres externos, sino en la forma más cruel que existe: la pérdida de la paz interior y la capacidad de vivir consigo mismo. Cada noche se había convertido en una batalla contra sus propios pensamientos, cada amanecer en un recordatorio de lo que había perdido, cada momento de silencio en una oportunidad para que su conciencia lo acusara sin piedad. En Proverbios 18:14 leemos: «El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado?». Zaret había contraído la enfermedad más devastadora que existe, la enfermedad del alma culpable, del corazón que sabe que ha traicionado no solo a otros, sino a sí mismo. No había medicina para este mal, no había doctor que pudiera curarlo, no había escape de la prisión que él mismo había construido en su mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Tirzá el día que descubrió su traición. No un rostro de ira o venganza, sino un rostro de profunda tristeza y decepción. Esa imagen lo perseguía más que cualquier pesadilla, porque representaba la muerte de la confianza, la destrucción de algo puro y hermoso que él había tenido en sus manos y había decidido destruir. La culpa se había convertido en su compañera, constante, susurrándole al oído durante el día y gritándole durante la noche. No era solo culpa por haber sido infiel, era culpa por haber mentido durante meses, por haber manipulado a Tirzá, haciéndola sentir que estaba loca cuando sus sospechas eran correctas,
por haber usado su amor y su confianza como armas contra ella. En 2 Samuel 12:13, cuando el profeta Natán confronta a David con su pecado, David inmediatamente reconoce: pequé contra Jehová. Pero Saret no había llegado a ese punto de reconocimiento genuino. Estaba atrapado en la etapa de la autocompasión y la justificación. Se decía a sí mismo que Tirsá no lo había entendido, que él merecía ser feliz, que todos los hombres hacían lo mismo. Pero estas justificaciones no podían silenciar la voz de su conciencia, que le recordaba constantemente que había destruido algo sagrado, que había roto un pacto no solo con su esposa, sino con Dios mismo. La disonancia cognitiva entre lo que sabía que era correcto y lo que había elegido hacer lo estaba destruyendo mentalmente. Su mente se había convertido en un campo de batalla donde la verdad y la mentira luchaban constantemente, donde la culpa y la justificación se enfrentaban sin cesar. La vergüenza era diferente de la culpa, pero igualmente devastadora. Mientras la culpa tenía que ver con lo que había hecho, la vergüenza tenía que ver con quién se había convertido. Saret ya no podía mirarse al espejo sin sentir repulsión por el hombre que veía reflejado. Había sido criado con valores, había conocido la diferencia entre el bien y el mal, había sido respetado en su comunidad como un hombre íntegro. Pero ahora se veía a sí mismo como un fraude, como alguien que había vivido una mentira durante años, como alguien que había traicionado todo lo que decía creer. En Romanos 1:32, Pablo habla de aquellos que, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Saret sabía exactamente lo que había hecho, conocía las consecuencias de sus acciones, pero había elegido hacerlo de todos modos, y ahora tenía que vivir con la realización de que había traicionado no solo a su esposa, sino a sus propios valores, a su propia identidad, a la persona que había creído ser durante toda su vida. El aislamiento emocional se había vuelto total. Saret había perdido la capacidad de conectar genuinamente con otras personas porque había perdido la capacidad de ser genuino consigo mismo. Cada conversación se sentía superficial. Cada relación se sentía falsa, cada intento de intimidad se sentía imposible. Había construido tantas mentiras, había vivido con tantas máscaras, había traicionado la confianza de tantas maneras, que ya no sabía cómo ser auténtico. En 1 Juan 1:6 leemos: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Saret había estado caminando en tinieblas durante tanto tiempo que había perdido la capacidad de caminar en la luz. No podía orar porque sabía que estaba viviendo en pecado. No podía leer la Biblia porque cada versículo lo condenaba. No podía participar en actividades espirituales porque se sentía como un hipócrita. Se había desconectado no solo de Dios, sino de todo lo que le daba significado y propósito a la vida. Estaba físicamente vivo, pero espiritualmente muerto, respirando pero no realmente viviendo. La enfermedad física comenzó a manifestarse como resultado del tormento emocional y espiritual. El estrés constante, la falta de sueño, la pérdida de apetito, la ansiedad crónica comenzaron a cobrar su precio en su cuerpo. Desarrolló problemas digestivos que los médicos no podían explicar completamente, dolores de cabeza constantes que no respondían a ningún tratamiento, una fatiga profunda que no se aliviaba con el descanso. En Proverbios 17:22 leemos: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El espíritu de Saret no solo estaba triste, estaba quebrado, y esa quebradura se estaba manifestando en su cuerpo físico. Los médicos podían tratar los síntomas,
pero no podían curar la causa raíz, un alma enferma de culpa, vergüenza y separación de Dios. Zaret se estaba consumiendo desde adentro hacia afuera. Su cuerpo estaba reflejando el estado de su alma. Cada dolor físico era un recordatorio de su dolor espiritual. Cada síntoma era una manifestación externa de su tormento interno. Había descubierto que no se puede traicionar los principios de Dios sin que el cuerpo, la mente y el espíritu paguen el precio. Mientras Zaret se desintegraba bajo el peso de sus propias decisiones, Tirzá experimentaba una transformación que solo puede ser descrita como milagrosa. La mujer que había sido traicionada, abandonada y humillada públicamente, en lugar de ser destruida por estas circunstancias, estaba siendo forjada en el fuego de la adversidad como oro refinado. En 1 Pedro 1:7 leemos: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba, con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe de Tirzá no solo había sobrevivido a la traición, había sido purificada y fortalecida por ella. Cada lágrima derramada en oración se había convertido en una semilla de fortaleza. Cada noche de dolor se había transformado en una madrugada de revelación. Cada momento de soledad se había convertido en una oportunidad de intimidad más profunda con Dios. Tirzá había descubierto que cuando los seres humanos te fallan, Dios se acerca más. Cuando las relaciones terrestres se rompen, la relación celestial se fortalece. Cuando pierdes lo que pensabas que era tu fuente de seguridad, descubres que tu verdadera seguridad siempre estuvo en el Altísimo. La sabiduría que Tirzá había adquirido durante este proceso era evidente en cada palabra que hablaba, en cada decisión que tomaba, en cada relación que cultivaba. Ya no era la mujer ingenua que había confiado ciegamente sin discernimiento, pero tampoco se había convertido en una mujer cínica que desconfiaba de todos. Había encontrado el equilibrio perfecto entre la sabiduría de la serpiente y la sencillez de la paloma que Jesucristo menciona en Mateo 10:16. Podía detectar la falsedad a kilómetros de distancia, pero también podía reconocer la autenticidad cuando la veía. Había aprendido a proteger su corazón sin cerrarlo, a ser cautelosa sin ser paranoica, a amar sin ser codependiente. Las mujeres de su comunidad comenzaron a buscarla para pedirle consejo, no porque fuera una consejera profesional, sino porque había caminado por el valle de sombra de muerte y había salido victoriosa. Su testimonio no era teórico, era vivencial. No hablaba de conceptos abstractos sobre el perdón y la restauración. Hablaba desde la experiencia real de haber perdonado lo imperdonable y haber sido restaurada de manera sobrenatural. El respeto que Tirzá había ganado en su comunidad era extraordinario. Las mismas personas que inicialmente la habían mirado con lástima, ahora la miraban con admiración. Los hombres que habían conocido su historia respetaban su dignidad y su fortaleza. Las mujeres la veían como un ejemplo de cómo enfrentar la adversidad con gracia. Los jóvenes la buscaban para que les enseñara sobre el amor verdadero, sobre la fidelidad, sobre cómo construir relaciones sólidas. Tirzá se había convertido en una líder espiritual sin haber buscado ese rol, simplemente por la manera en que había manejado su prueba. En Isaías 61:3, Dios promete convertir a sus hijos en árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Tirzá se había convertido en un árbol de justicia, plantada junto a corrientes de aguas, que daba fruto en su tiempo y cuyas hojas no se marchitaban. Su vida había sido transformada de una tragedia personal en un testimonio público del poder restaurador de Dios.
No había buscado la fama ni el reconocimiento, pero su fidelidad en la prueba había creado una plataforma para influenciar positivamente a otros. La prosperidad que comenzó a manifestarse en la vida de Tirzá no era solo material, aunque también incluía bendiciones financieras inesperadas. Era una prosperidad integral que abarcaba su salud física, su estabilidad emocional, su crecimiento espiritual y su impacto social. Había comenzado un pequeño negocio desde su hogar que prosperó de manera inexplicable, atrayendo clientes no solo por la calidad de sus productos, sino por la paz y la bendición que se sentía en su presencia. En Deuteronomio 28:2, Dios promete: «Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios». Tirzá había escuchado la voz de Dios en medio de su dolor, y había obedecido sus instrucciones de perdonar, de confiar, de no buscar venganza. Y ahora las bendiciones la estaban alcanzando de maneras que nunca había imaginado. No era solo que Dios la estaba consolando en su dolor, la estaba elevando a un nivel de bendición que no habría alcanzado si no hubiera pasado por la prueba. Su testimonio se había convertido en su ministerio. Su dolor se había convertido en su propósito, su traición se había convertido en su plataforma. La belleza interior de Tirzá se había manifestado también en su apariencia externa. No era vanidad ni superficialidad, era el resplandor natural que viene de una vida en armonía con Dios. En Proverbios 31:30 leemos: «Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada». Tirzá había desarrollado esa belleza que no se desvanece con el tiempo, que no depende de cosméticos o tratamientos, que emana desde el interior y transforma todo el ser. Las personas comentaban que se veía más joven, más radiante, más atractiva que antes de su prueba. Era como si el sufrimiento, en lugar de envejecerla, la hubiera rejuvenecido. Como si la traición, en lugar de amargarla, la hubiera endulzado, como si la pérdida, en lugar de empobrecerla, la hubiera enriquecido. Tirzá había descubierto la verdad de 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Su hombre interior se había renovado de tal manera que había transformado también su hombre exterior. Había encontrado su identidad no en ser la esposa de alguien, sino en ser la hija del Rey de Reyes, y esa identidad la había hecho brillar con una luz que no se podía ocultar. La traición matrimonial no es simplemente la ruptura de un acuerdo o la violación de un compromiso. Es un terremoto emocional que sacude los cimientos mismos de la identidad de quien la sufre. Cuando alguien en quien has depositado tu confianza más íntima, con quien has compartido tus sueños más profundos, a quien has entregado tu vulnerabilidad más completa, decide traicionarte, no solo se rompe una relación, se fragmenta la percepción que tienes de ti mismo y del mundo que te rodea. En Jeremías 17:5 leemos: «Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová». Aunque este versículo habla de confiar en los hombres en lugar de en Dios, también revela una verdad profunda. Cuando ponemos nuestra identidad y seguridad en otro ser humano, estamos construyendo sobre arena movediza. La traición expone esta realidad de la manera más cruel posible, forzando a la víctima a confrontar preguntas fundamentales sobre su propio valor, su capacidad de juicio, su percepción de la realidad y su lugar en el mundo. Es como si de repente descubrieras que todo lo que creías saber sobre ti mismo y sobre tu vida fuera una ilusión. La ruptura del ser que experimenta la persona traicionada es tan profunda que afecta no solo su presente, sino también su pasado y su futuro. De repente,
todos los recuerdos felices se vuelven sospechosos. ¿Era real esa sonrisa? ¿Era genuino ese «te amo»? ¿Había señales que no vi? ¿Cuándo comenzó realmente la traición? El pasado, que antes era una fuente de seguridad y buenos recuerdos, se convierte en un campo minado de dudas y cuestionamientos. Y el futuro, que antes parecía claro y prometedor, se vuelve incierto y aterrador. ¿Cómo podré volver a confiar? ¿Cómo sabré si alguien está siendo honesto conmigo? ¿Qué garantía tengo de que esto no vuelva a suceder? La traición no solo roba el presente, secuestra también el pasado y el futuro, dejando a la víctima suspendida en un limbo emocional donde nada parece seguro o confiable. En Lamentaciones 3:18, Jeremías expresa: «Y dije, pereció mi fuerza y mi esperanza en Jehová». Esta es exactamente la sensación que experimenta quien ha sido traicionado. La pérdida simultánea de la fuerza para el presente y la esperanza para el futuro. La crisis de autopercepción que sigue a la traición es quizás uno de los aspectos más devastadores de esta experiencia. La víctima comienza a cuestionarse todo sobre sí misma. ¿No fui suficiente? ¿Qué tiene esa otra persona que yo no tengo? ¿Soy tan poco atractiva, tan poco interesante, tan poco valiosa que mi propia pareja prefirió buscar en otro lado? Estos pensamientos, aunque completamente irracionales, se vuelven obsesivos y destructivos. En Salmos 139:14, David declara: «Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo conoce muy bien». Pero la persona traicionada pierde esta perspectiva bíblica de su propio valor y comienza a verse a través de los lentes distorsionados de la traición. Se siente defectuosa, inadecuada, no lo suficientemente buena. La ironía cruel es que la víctima, que no hizo nada malo, termina sintiéndose culpable, mientras que el perpetrador, que cometió la traición, muchas veces se siente justificado. Esta inversión de la culpa es una de las tácticas más efectivas del enemigo para destruir no solo relaciones, sino identidades completas. Los sentimientos de autodesvalorización que surgen después de una traición pueden ser tan intensos que la víctima comienza a aceptar tratamientos que nunca habría tolerado antes. Su autoestima se ha visto tan dañada que comienza a creer que merece menos amor, menos respeto, menos consideración. Puede comenzar a aceptar disculpas vacías, promesas huecas, migajas de afecto como si fueran banquetes. En Efesios 5:29 leemos: «Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia». Pero la traición puede distorsionar tanto la autopercepción que la persona literalmente comienza a aborrecer su propia carne, a tratarse a sí misma con menos amor y cuidado del que Dios intenta que tenga. Comienza a creer las mentiras sobre su valor, sobre su atractivo, sobre su capacidad de ser amada. Se convierte en su propio peor crítico, en su propio enemigo más cruel. Esta destrucción interna es exactamente lo que el enemigo busca lograr a través de la traición. No solo romper una relación, sino destruir la identidad y el valor propio de la víctima. Los cuestionamientos sobre la propia capacidad de juzgamiento y percepción de la realidad pueden ser igualmente devastadores. La víctima comienza a dudar de su propia intuición, de su capacidad para discernir la verdad, de su habilidad para tomar decisiones correctas. Pensamientos como: «Si no pude ver esto que estaba pasando bajo mis narices, ¿qué más no estoy viendo?». O: «Si mi juicio fue tan malo en esta situación tan importante, ¿cómo puedo confiar en mi criterio para otras decisiones?». Se vuelven constantes. En 1 Juan 2:20 leemos: «Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas».
Dios ha dado a sus hijos discernimiento espiritual, pero la traición puede hacer que la víctima pierda la confianza en esta capacidad dada por Dios. Comienza a segundo adivinar cada instinto, a cuestionar cada percepción, a dudar de cada conclusión. Esta pérdida de confianza en el propio discernimiento puede paralizar a la persona, haciéndola incapaz de tomar decisiones importantes o de confiar en sus propias percepciones sobre las personas y situaciones. Es como si la traición hubiera dañado no solo su corazón, sino también su brújula interna, dejándola navegando sin dirección en un mundo que ya no parece confiable o predecible. En los salones celestiales, donde cada lágrima es contada y cada suspiro es escuchado, la traición sufrida por una mujer fiel no pasa desapercibida ante los ojos del Altísimo. Dios no es un observador pasivo del sufrimiento de sus hijas, es un padre activo que se mueve en defensa de aquellas que han puesto su confianza en Él. En Salmos 56:8, David declara: «Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro?» Cada lágrima derramada por una mujer traicionada que mantiene su fe es preciosa ante los ojos de Dios. No porque Él se deleite en el sufrimiento, sino porque reconoce la pureza del corazón que sufre sin amargarse, que duele sin vengarse, que sangra sin maldecir. Cuando una mujer fiel es traicionada, no solo está experimentando dolor humano, está participando en los sufrimientos de Cristo, quien también fue traicionado por aquellos que amó. Esta conexión espiritual activa una respuesta divina que va más allá del consuelo temporal. Es una respuesta que transforma la tragedia en triunfo, el dolor en propósito, la traición en testimonio. El amparo divino que Dios extiende sobre la mujer fiel y traicionada no es solo emocional o espiritual, es integral y sobrenatural. En Isaías 54:5 leemos: «Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado». Cuando el esposo terrenal falla, el esposo celestial se acerca. Cuando el hombre abandona, Dios abraza. Cuando la traición humana deja un vacío, la fidelidad divina lo llena de una manera que es más satisfactoria y completa que cualquier relación humana podría haber sido. Dios no solo consuela a la mujer traicionada, la adopta de una manera especial, la toma bajo su cuidado personal, se convierte en su proveedor, su protector, su compañía, su fortaleza. Esta no es una metáfora poética, es una realidad espiritual que se manifiesta de maneras tangibles y concretas. Las mujeres que han experimentado esta adopción divina después de una traición testifican de provisiones milagrosas, de puertas que se abren sobrenaturalmente, de oportunidades que aparecen de la nada, de una paz que no puede ser explicada por circunstancias naturales. La revelación del valor intrínseco es quizás uno de los regalos más preciosos que Dios da a la mujer fiel que ha sido traicionada. Durante años, ella pudo haber definido su valor a través de los ojos de su esposo, midiendo su belleza por sus cumplidos, su importancia por su atención, su dignidad por su fidelidad hacia ella. Pero cuando esa fuente humana de validación se contamina con la traición, Dios aprovecha la oportunidad para mostrarle una verdad que siempre ha estado ahí, pero que quizás nunca había visto claramente. Su valor no reside en la aprobación de ningún hombre, sino en su identidad como hija del Rey de Reyes. En 1 Pedro 2:9 leemos: «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios». La mujer traicionada descubre que es realeza espiritual, que lleva en su ADN la sangre del Cordero, que su valor fue establecido no por un hombre, sino por el sacrificio de Jesucristo en la cruz.
Esta revelación no es solo consoladora, es revolucionaria. Cambia completamente la manera en que se ve a sí misma, la manera en que se relaciona con otros, la manera en que camina por la vida. Ya no es una mujer que necesita ser validada, es una mujer que puede validar a otros desde la seguridad de su identidad divina. El juicio delegado a Dios es una de las decisiones más sabias que puede tomar una mujer traicionada, aunque también una de las más difíciles. La naturaleza humana clama por justicia inmediata, por venganza visible, porque el traidor pague públicamente por su traición. Pero en Romanos 12:19, Dios nos instruye: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando la mujer fiel decide delegar el juicio a Dios, no está siendo pasiva, está siendo estratégica espiritualmente. Está reconociendo que la justicia humana es limitada, imperfecta, temporal, mientras que la justicia divina es completa, perfecta, eterna. Está eligiendo confiar en que Dios sabe exactamente qué tipo de consecuencias necesita enfrentar el traidor para su propio bien y para el bien de todos los involucrados. Esta delegación del juicio no significa que no habrá consecuencias, significa que las consecuencias serán diseñadas por la sabiduría infinita de Dios en lugar de por la ira limitada del ser humano. Y cuando Dios ejecuta justicia, es siempre más completa y efectiva que cualquier venganza humana. La protección sobrenatural que Dios extiende sobre la mujer fiel traicionada se manifiesta de maneras que a menudo pasan desapercibidas hasta que se miran en retrospectiva. Puertas que se cierran para protegerla de más dolor, personas que se alejan para evitar que sea lastimada nuevamente, oportunidades que aparecen justo cuando las necesita, provisiones que llegan de fuentes inesperadas. En Salmos 91:4 leemos: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Esta protección no es solo metafórica, es literal. Dios asigna ángeles para cuidar de sus hijas traicionadas, crea circunstancias para su protección, mueve corazones para su beneficio. La mujer que ha sido traicionada, pero que mantiene su fe, descubre que aunque un hombre la abandonó, el cielo entero se ha movilizado para cuidarla. Esta protección incluye no solo su seguridad física y emocional, sino también su futuro. Dios se encarga de que la traición no defina su destino, sino que se convierta en el trampolín hacia un futuro más glorioso del que hubiera tenido sin haber pasado por esta prueba. La restauración que Dios trae a la vida de la mujer fiel traicionada no es simplemente reparar lo que se rompió, es crear algo completamente nuevo y mejor. En Isaías 43:19, Dios declara: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. La traición puede parecer un desierto árido donde nada puede crecer, pero Dios especializa en hacer brotar ríos en lugares desolados. La mujer que emerge de la traición con su fe intacta no es la misma mujer que entró en esa experiencia. Es una versión mejorada, fortalecida, purificada. Ha desarrollado músculos espirituales que no sabía que tenía. Ha descubierto reservas de fortaleza que desconocía. Ha encontrado una intimidad con Dios que quizás nunca habría desarrollado si no hubiera pasado por el valle de sombra de muerte. Su testimonio se convierte en su ministerio. Su dolor se transforma en su propósito. Su traición se convierte en su plataforma para ayudar a otras mujeres que están pasando por experiencias similares. Dios no desperdicia el dolor, lo recicla en poder.
La sed de venganza es una de las respuestas más naturales y comprensibles ante la traición, pero también una de las más peligrosas espiritualmente. Cuando alguien nos lastima profundamente, especialmente alguien en quien confiábamos completamente, cada fibra de nuestro ser clama por justicia, porque esa persona pague por el dolor que nos ha causado, porque experimente, aunque sea una fracción, del sufrimiento que nos ha infligido. Esta respuesta no es necesariamente pecaminosa en sí misma, es humana. Incluso Jesucristo experimentó indignación justa ante la injusticia. Pero la diferencia crucial está en cómo canalizamos esa indignación. En Efesios 4, 26, 27 leemos: Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La ira puede ser santa cuando se dirige hacia la injusticia, pero se vuelve pecaminosa cuando se transforma en venganza personal. El peligro no está en sentir la ira, sino en actuar desde esa ira sin la guía del Espíritu Santo. Cuando permitimos que la venganza tome control de nuestras acciones, no solo estamos pecando, estamos interfiriendo con los planes perfectos de Dios para nuestra situación y potencialmente anulando su intervención sobrenatural. La anulación de la intervención divina es quizás la consecuencia más trágica de buscar venganza personal. Cuando decidimos tomar la justicia en nuestras propias manos, le estamos diciendo a Dios que no confiamos en su capacidad o su voluntad de manejar la situación correctamente. Estamos eligiendo nuestros métodos limitados e imperfectos por encima de su sabiduría infinita y su poder ilimitado. En Proverbios 20:22 leemos: No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová, y Él te salvará. Esta no es solo una sugerencia piadosa, es una estrategia espiritual. Cuando esperamos en Jehová, Él no solo nos salva de la situación, sino que también se encarga de que la justicia sea ejecutada de la manera más perfecta posible. Pero cuando nos adelantamos a sus planes, con nuestros propios esquemas de venganza, podemos estar saboteando una intervención divina que habría sido mucho más efectiva y completa que cualquier cosa que pudiéramos haber logrado por nosotros mismos. Es como interrumpir a un cirujano experto en medio de una operación delicada para intentar hacer la cirugía nosotros mismos con herramientas inadecuadas y conocimiento limitado. El camino de la santidad en medio de la traición no es el camino fácil, pero es el camino poderoso. Santidad no significa pasividad, no significa permitir que otros nos maltraten sin consecuencias. No significa ser una alfombra para que otros caminen sobre nosotros. Santidad significa responder a las situaciones desde la naturaleza de Cristo que vive en nosotros, en lugar de responder desde nuestra naturaleza carnal herida. En 1 Pedro 2:23 leemos sobre Jesucristo, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esta es la esencia de la santidad en medio del sufrimiento, encomendar nuestra causa al que juzga, justamente en lugar de intentar ser nosotros los jueces. Esto requiere una fe extraordinaria, una confianza sobrenatural en el carácter y la capacidad de Dios. Pero cuando elegimos este camino, no solo mantenemos nuestra integridad espiritual, sino que también activamos el poder de Dios para obrar en nuestra situación de maneras que van más allá de nuestra imaginación. La elección de la santidad permite que el cielo actúe como testigo y defensor de nuestra causa. Cuando respondemos a la traición con gracia en lugar de venganza, con perdón en lugar de amargura, con bendición en lugar de maldición, estamos demostrando una madurez espiritual que impresiona no solo a los seres humanos, sino también a los seres celestiales. En Job 1:8, Dios le dice a Satanás:
¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Cuando elegimos la santidad en medio de la traición, nos convertimos en el tipo de personas de las que Dios puede presumir ante el enemigo. Nos convertimos en una demostración viviente de que es posible amar cuando nos odian, bendecir cuando nos maldicen, perdonar cuando nos traicionan. Esta demostración no pasa desapercibida en el reino espiritual. Los ángeles toman nota, los demonios tiemblan, y Dios mismo se mueve en defensa de aquellos que han elegido responder como Cristo respondería. La santidad en medio de la traición también se convierte en una semilla de transformación no solo para nosotros, sino también para el traidor. En Romanos 12:20 leemos: Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Estas ascuas de fuego no son castigo, son convicción. Cuando respondemos a la traición con santidad, estamos creando una convicción en el corazón del traidor que ninguna venganza humana podría crear. Nuestra gracia se convierte en un espejo que refleja su falta de gracia. Nuestro perdón se convierte en una luz que expone su traición. Nuestra santidad se convierte en una reprensión silenciosa pero poderosa de su pecado. Esta convicción puede ser el catalizador que Dios usa para traer arrepentimiento genuino al corazón del traidor. Pero incluso si el traidor no responde a esta convicción, nuestra elección de la santidad nos mantiene libres de la amargura y el resentimiento que podrían envenenar nuestra propia alma. Elegimos la santidad no porque el traidor la merezca, sino porque nosotros merecemos vivir libres del veneno de la venganza. El tiempo de Dios opera en una dimensión completamente diferente al tiempo humano, y esta diferencia se hace especialmente evidente cuando esperamos que su justicia se manifieste en situaciones de traición. Mientras nosotros medimos la justicia en días, semanas o meses, Dios la mide en términos de eternidad y propósito divino. En 2 Pedro 3:8 leemos: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esta perspectiva temporal divina significa que lo que para nosotros parece una tardanza inexplicable en la ejecución de la justicia, para Dios es simplemente el tiempo perfecto para que todos los elementos se alineen de la manera más efectiva posible. El Señor no está retrasando la justicia por negligencia o indiferencia. Está orquestando las circunstancias para que cuando la justicia finalmente se manifieste, sea tan completa y perfecta que no quede duda de que fue su mano la que la ejecutó. La aparente tranquilidad o incluso prosperidad del traidor durante este tiempo de espera no es evidencia de que Dios ha olvidado la situación, es evidencia de su paciencia y su estrategia perfecta. La justicia en el tiempo correcto es siempre más efectiva que la justicia apresurada. Cuando los seres humanos buscan venganza inmediata, a menudo actúan desde la emoción y con información incompleta, lo que resulta en consecuencias que pueden ser injustas o insuficientes. Pero cuando Dios ejecuta justicia, lo hace con conocimiento completo de todos los factores involucrados, con comprensión perfecta de lo que cada persona necesita para su crecimiento espiritual, y con la capacidad de crear consecuencias que no solo castigan el pecado, sino que también abren oportunidades para el arrepentimiento y la restauración. En Eclesiastés 3:1 leemos: Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto incluye el tiempo para la justicia.
Dios conoce exactamente cuándo el corazón del traidor estará más receptivo a la convicción, cuando las circunstancias estarán alineadas para máximo impacto, cuando la víctima estará lo suficientemente fortalecida espiritualmente para manejar la vindicación sin que se convierta en orgullo o venganza. Su tiempo es siempre perfecto, incluso cuando no lo entendemos. Los castigos invisibles son a menudo más devastadores que los castigos visibles, y Dios es maestro en este tipo de justicia sutil pero efectiva. Mientras los seres humanos tienden a buscar castigos externos y dramáticos, Dios a menudo trabaja desde adentro hacia afuera, tocando la conciencia, perturbando la paz interior, creando una inquietud espiritual que no puede ser calmada por ningún placer externo. El traidor puede parecer próspero en la superficie, pero internamente puede estar experimentando una sequedad espiritual, una incapacidad de disfrutar genuinamente de la vida, una sensación constante de que algo está mal. En Proverbios 13:15, leemos: el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los prevaricadores es duro. El camino del traidor se vuelve duro, no necesariamente porque enfrente dificultades externas obvias, sino porque ha perdido la capacidad de caminar en la gracia de Dios. Ha perdido la paz que viene de vivir en integridad, la alegría que viene de tener la conciencia limpia, la satisfacción que viene de estar en armonía con los principios divinos. La soledad espiritual es uno de los castigos más sutiles, pero más efectivos que Dios permite que experimenten aquellos que traicionan a sus hijos fieles. Esta no es necesariamente soledad física. Puede ser una persona rodeada de gente y aún así experimentar una profunda desconexión espiritual. Es la soledad que viene de haber roto la conexión con Dios, de haber perdido la capacidad de tener relaciones auténticas, de haber construido la vida sobre mentiras y engaños. En Isaías 48:22 leemos: no hay paz para los malos, dijo Jehová. Esta falta de paz no es solo ausencia de conflicto externo, es la ausencia de armonía interna, de tranquilidad espiritual, de la satisfacción profunda que viene de vivir en obediencia a Dios. El traidor puede tener éxito material, puede tener placeres temporales, puede incluso tener admiradores, pero no puede tener paz genuina. Y esta falta de paz se convierte en una tortura constante, un recordatorio perpetuo de que algo fundamental está mal en su vida. Las memorias atormentadoras son otra forma de castigo divino sutil, pero poderoso. El traidor no puede escapar de sus propios recuerdos, no puede huir de las imágenes de lo que destruyó, no puede silenciar la voz de su conciencia que le recuerda constantemente lo que perdió. Cada momento de felicidad superficial es interrumpido por el recuerdo de la traición. Cada intento de justificar sus acciones es contrarrestado por la memoria de la inocencia que destruyó. En Job 20:11 leemos: sus huesos están llenos de su juventud, mas con él en el polvo yacerá. Los huesos del traidor están llenos no de juventud, sino de culpa, de remordimiento, de la memoria constante de sus decisiones destructivas. Esta memoria no es solo un recuerdo pasivo, es una presencia activa que contamina cada experiencia presente y futura. La dignidad y santidad de la persona traicionada se convierte en una reprensión silenciosa, pero constante, un recordatorio viviente de lo que el traidor cambió por algo temporal y superficial. Una de las mentiras más destructivas que el enemigo susurra al oído de la persona traicionada es que de alguna manera ella es responsable por la infidelidad de su pareja. Esta mentira es tan sutil y persistente que incluso las mujeres más fuertes espiritualmente pueden encontrarse cuestionando si hicieron algo mal,
si no fueron suficientemente atractivas, suficientemente atentas, suficientemente interesantes, como para mantener la fidelidad de su pareja. Pero la verdad bíblica es clara y no admite ambigüedades. Cada persona es responsable de sus propias decisiones, y la traición es siempre una elección del traidor, nunca una consecuencia de las acciones de la víctima. En Ezequiel 18:20 leemos: «El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él». Esta verdad se aplica directamente a las situaciones de infidelidad. La decisión de traicionar pertenece exclusivamente al traidor, y las consecuencias de esa decisión también le pertenecen exclusivamente. La víctima no carga con la responsabilidad de las elecciones de otra persona, sin importar cuáles fueran las circunstancias de la relación. La responsabilidad del traidor es total e innegable, sin importar las justificaciones que pueda ofrecer o las excusas que pueda inventar. La infidelidad no es una respuesta automática a problemas matrimoniales. Es una elección consciente entre múltiples alternativas disponibles. Cuando un matrimonio enfrenta dificultades, hay muchas opciones constructivas: comunicación honesta, consejería matrimonial, oración conjunta, búsqueda de ayuda profesional, incluso separación temporal para reflexionar. La traición nunca es la única opción disponible, siempre es una elección entre varias alternativas posibles. En Deuteronomio 30:19, Dios dice: «A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida». Cada persona tiene la capacidad de elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición, entre la fidelidad y la traición. El traidor eligió la muerte espiritual, eligió la maldición, eligió la traición, y esa elección fue completamente suya, no fue forzada por las acciones o inacciones de su pareja. La elección divina de la persona traicionada es una verdad profunda que a menudo pasa desapercibida en medio del dolor de la traición. Cuando alguien fiel a Dios es traicionado, no es evidencia de que Dios la ha abandonado, es evidencia de que Dios la ha elegido para un propósito especial. En Juan 15:16, Jesucristo dice: «No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto». Dios elige a ciertas personas para que pasen por pruebas específicas, no porque las ame menos, sino porque confía en su capacidad de manejar esas pruebas de una manera que glorifique su nombre y bendiga a otros. La traición puede ser el proceso que Dios usa para separar a la persona fiel, para un propósito mayor, para refinarla como oro en el fuego, para prepararla para un ministerio de restauración y sanidad que no podría haber desarrollado sin haber pasado por esta experiencia. La persona traicionada no es una víctima abandonada por Dios, es una elegida apartada por Dios para algo extraordinario. El apartamiento divino que viene después de la traición no es aislamiento, es consagración. Cuando Dios aparta a alguien, no la está castigando, la está preparando. En Jeremías 1:5, Dios le dice al profeta: «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones». Algunas personas son apartadas desde el vientre, otras son apartadas a través de las circunstancias de la vida, incluyendo la traición. La mujer que mantiene su fe y su integridad a través de la traición está siendo santificada, está siendo apartada para un propósito profético en la vida de otros que pasarán por experiencias similares. Su testimonio se convierte en una luz de esperanza. Su fortaleza se convierte en una fuente de inspiración.
Su restauración se convierte en una promesa de que Dios puede sacar belleza de las cenizas. No fue elegida para la traición porque fuera débil. Fue elegida para la traición porque Dios sabía que sería lo suficientemente fuerte como para convertirla en victoria. La liberación de la culpa falsa es uno de los regalos más preciosos que Dios da a la persona traicionada que entiende estas verdades. Cuando ella comprende que la traición no fue su culpa, que no hay nada que pudiera haber hecho diferente para prevenir la decisión de su pareja, que su valor no está determinado por la fidelidad o infidelidad de otro, experimenta una liberación sobrenatural de la carga de culpa que había estado cargando. En Juan 8:32, Jesucristo declara: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». La verdad de que la traición fue una decisión del traidor, no una falla de la víctima, libera a la persona traicionada de años de autorrecriminación, de dudas sobre su propio valor, de preguntas tormentosas sobre qué podría haber hecho diferente. Esta liberación no es solo emocional, es espiritual. Le permite a la persona traicionada caminar en la plenitud de su identidad como hija de Dios, sin las cadenas de la culpa falsa que habían estado limitando su capacidad de recibir amor, de confiar en otros, de creer en su propio valor. La traición que el enemigo intentó usar para destruir su identidad se convierte en el catalizador para que descubra su verdadera identidad en Cristo. La historia de Oseías y Gomer, registrada en el libro de Oseías, es más que una narrativa histórica sobre un profeta y su esposa infiel. Es una representación profética de la relación entre Dios y su pueblo, y también un espejo perfecto para entender la dinámica espiritual que opera cuando una persona fiel es traicionada por alguien a quien ama profundamente. Cuando Dios le ordenó a Oseías: «Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová». Oseías 1:2. No solo estaba estableciendo una lección objetiva para Israel, estaba creando un modelo eterno de cómo el amor fiel responde a la traición. Oseías representa el corazón que ama incondicionalmente, que permanece fiel a pesar de la infidelidad, que sufre profundamente pero no se amarga. Gomer representa la naturaleza humana que busca satisfacción en lugares equivocados, que cambia lo seguro por lo incierto, lo genuino por lo superficial. Esta historia no es solo antigua, es contemporánea, porque la misma dinámica se repite en cada situación donde una persona fiel es traicionada por alguien que ha elegido buscar satisfacción fuera del pacto sagrado. El paralelo simbólico entre Gomer y todo traidor es profundamente revelador. Gomer abandonó la seguridad de su hogar, el amor genuino de su esposo, la provisión constante que él le ofrecía, para buscar placer temporal con amantes que solo la usaron para sus propios propósitos. En Oseías 2:5, ella declara: «Iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida». Gomer creía que sus amantes le estaban dando lo que necesitaba, pero en realidad estaba cambiando amor genuino por lujuria temporal, seguridad real por promesas vacías, un futuro sólido por placeres momentáneos. Esta es exactamente la mentalidad del traidor en cualquier época. Cree que está ganando algo mejor, pero en realidad está perdiendo algo invaluable. Los amantes modernos pueden ofrecer emoción, novedad, la ilusión de una vida más emocionante, pero nunca pueden ofrecer lo que ofrece un amor fiel: seguridad, compromiso genuino, un futuro construido sobre bases sólidas. Gomer descubrió, como descubren todos los traidores, que lo que parecía mejor era en realidad mucho peor. La vergüenza y las consecuencias de la infidelidad se manifiestan de manera inevitable en la vida de Gomer.
así como se manifiestan en la vida de todo traidor. En Oseías 2:3, Dios advierte: no sea que yo la despoje y la deje desnuda, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Esta no es crueldad divina, es la consecuencia natural de abandonar la fuente de vida verdadera. Gomer experimentó pobreza, abandono, humillación pública, la pérdida de todo lo que había valorado. Sus amantes la usaron y la desecharon, la dejaron peor de lo que estaba antes de conocerlos. Esta es la tragedia de toda traición. Lo que promete mejorar la vida inevitablemente la empeora. El traidor pierde no solo lo que tenía, sino también la capacidad de disfrutar lo que pensó que estaba ganando. La culpa, la vergüenza, la pérdida de integridad contaminan incluso los momentos de placer temporal, convirtiendo lo que debería ser satisfacción en vacío, lo que debería ser alegría en tristeza disfrazada. Oseías, mientras tanto, representa el corazón fiel que ama a pesar de la traición, que sufre pero no se venga, que espera con paciencia la restauración. Su amor no era ingenuo o codependiente, era profético y redentor. En Oseías 3:1, Dios le dice: ve otra vez, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. El amor de Oseías por Gomer no era porque ella lo mereciera, sino porque él había decidido amarla incondicionalmente, así como Dios ama a su pueblo a pesar de su infidelidad espiritual. Este tipo de amor no es debilidad, es la expresión más poderosa de la naturaleza divina en el ser humano. Oseías no persiguió a Gomer con súplicas desesperadas, no compitió con sus amantes, no se rebajó a chantajes emocionales, mantuvo su dignidad, su integridad, su conexión con Dios, y esperó pacientemente el momento en que ella regresara quebrantada y arrepentida. Su amor se convirtió en el catalizador para la restauración de ella, no porque la forzara a regresar, sino porque le ofreció un lugar seguro al cual regresar cuando se diera cuenta de su error. La restauración divina que se describe en la historia de Oseías y Gomer es el modelo perfecto para entender cómo Dios obra en situaciones de traición y restauración. En Oseías 2:14-15, Dios declara: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Dios no restaura a Gomer inmediatamente a su posición anterior. Primero la lleva al desierto, un lugar de soledad y reflexión donde puede escuchar su voz sin las distracciones que la llevaron a la infidelidad. Este desierto es necesario para todo proceso de restauración genuina. El traidor necesita experimentar las consecuencias de sus decisiones, necesita llegar al final de sí mismo, necesita reconocer que lo que buscaba fuera del pacto no puede satisfacer las necesidades más profundas de su alma. Solo entonces puede haber arrepentimiento genuino, solo entonces puede haber restauración real. Y cuando esa restauración llega, no es simplemente regresar a lo que era antes, es avanzar hacia algo mejor. Dios promete darle viñas y convertir el valle de Acor, que significa valle de turbación, en puerta de esperanza. La traición, que parecía ser el final de la historia, se convierte en el comienzo de una historia de restauración aún más hermosa. Querido hermano, querida hermana que has llegado hasta aquí, tu corazón ha sido tocado por estas verdades, porque el Espíritu Santo quiere sanarte, restaurarte y elevarte a un nivel de gloria que nunca imaginaste posible. La traición que has vivido o que estás viviendo no es el final de tu historia. Es el prólogo de tu testimonio más poderoso. Dios ha visto cada lágrima, ha contado cada suspiro,
Ha registrado cada momento de dolor en su libro de memorias. Y hoy Él quiere que sepas que tu fidelidad en medio de la traición ha activado su justicia divina, que tu santidad en medio del dolor ha movido el cielo a tu favor, que tu fe en medio de la tormenta ha desatado bendiciones que están por manifestarse en tu vida. El que te traicionó ya está enfrentando las consecuencias de sus decisiones, aunque no las veas. Pero tú, que has elegido el camino de la fe, estás a punto de ver la gloria de Dios manifestarse en tu vida de maneras extraordinarias. Ahora, que conoces estas verdades profundas sobre cómo Dios maneja la traición y cómo responde a la fidelidad de sus hijos, dime en los comentarios, ¿cuál de estas revelaciones ha impactado más profundamente tu corazón? Suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque lo que viene en el próximo video puede ser la palabra profética que has estado esperando durante años. Dios tiene más que decirte, y yo seré su instrumento para llevarte esa palabra.